esta herramienta, pero bueno, como para ir ingresando en el tema, decir, bueno, que esto, lo que bien planteaba recién Verónica, que el acceso, ¿no?, a una alimentación nutritiva, que es una preocupación, y, digamos, para todo el pueblo argentino, y decimos nutritiva justamente porque, como bien decían recién, no es lo mismo comer que alimentarse, es una cuestión vital, y es una cuestión condicionante de la salud, además de un derecho, ¿no?, básico y esencial. Y sin embargo, bueno, en un país como el nuestro, que tiene sobradas condiciones para garantizar una alimentación suficiente y de calidad para todos y para todas, seguimos enfrentando el problema del hambre, el problema más bien de la malnutrición, que está cada vez más extendido. Y digo, no un país productor de alimentos, porque luego vamos a discutir por qué hoy ya no somos un país productor de alimentos, sino que tenemos las condiciones para ser un país productor de alimentos, ¿no?, por lo menos para nuestra propia población. Bueno, ¿por qué ocurre esto, no? Son varios, ¿no?, los factores. La desigualdad socioeconómica, obviamente, condiciona el acceso a una alimentación de calidad, a la capacidad adquisitiva o a los ingresos de las familias. También digamos, cómo ha ido ganando peso un sistema agroalimentario que está cada vez más concentrado en pocas empresas que determinan los precios en función del mercado internacional y de la especulación más que de las necesidades de su pueblo, y que condicionan también nuestras pautas de consumo a través del marketing y de la publicidad. Hay una dependencia, ¿no?, cada vez más creciente del supermercado, de las grandes cadenas de supermercado y del consumo de productos envasados, que va también de la mano de la desaparición de los almacenes, de los mercados de proximidad, del empobrecimiento también de los productores campesinos, de la agricultura familiar, y de problemas de salud como consecuencia, ¿no?, del deterioro por un lado ambiental, y también por el otro lado de la malnutrición por una dieta que es cada vez más pobre, podríamos decir, en términos de calidad y de nutrientes. Como la charla, bueno, está centrada hoy en la ley de etiquetado, bueno, que estamos impulsando, nos vamos a detener justamente en primera instancia en esta cuestión, ¿no?, de la relación que hay entre el aumento del consumo de estos productos envasados que llamamos ultraprocesados en relación a la salud. La malnutrición, digamos que es un problema que avanza en el mundo, digo, no solamente en la Argentina, pero que en nuestro país alcanza casi a 7 de cada 10 argentinos, y que está totalmente relacionada con el aumento del consumo de estos alimentos que son industrializados, ultraprocesados, que tienen un alto contenido de agregados de los llamados nutrientes críticos, como azúcar, las grasas saturadas y el sodio. Eso es lo que está más extendido en la mayoría de los productos de estas características, y que junto a otras fórmulas químicas, la industria suele utilizar como habitualmente, ¿no?, como para hacer más atractivos o sabrosos este tipo de productos. El creciente, ¿no?, aumento en el consumo diario, ¿no?, de este tipo de ultraprocesados en detrimento de alimentos frescos y reales, quiere decir sin procesamiento industrial, nos referimos a cereales, legumbres, frutas, verduras, determina la creciente, ¿no?, proliferación de las llamadas, y esto acá va a haber más especialistas que yo, de las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, otras enfermedades cardiovasculares, que constituyen, ¿no?, una de las principales causas de muerte en Argentina, que, bueno, decimos es como otra pandemia, ¿no?, silenciosa la que tiene que ver con esto, y que además también son un factor de riesgo, una causa prevalente también ahora a la hora de enfrentar, ¿no?, el COVID. Para ilustrar un poco, ¿no?, esto que estaba diciendo, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, los argentinos y argentinas en promedio, digamos, comemos como un 20% menos de hortalizas, un 40% menos de fruta de la que deberíamos, pero digo, igualmente basta con hacer casi una encuesta interna, si se supone que haya que consumir unas 5 o 6 raciones de frutas y verduras por día, cada uno de nosotros, nada, si calculando más o menos lo que conocemos, sabemos que estamos la mayoría muy por debajo de ese consumo de frescos. Si miramos además el porcentaje de la población en datos que tiene una dieta acorde a las recomendaciones en cuanto a este consumo de frutas y hortalizas, vemos que solamente el 6% de las argentinas y los argentinos comemos la cantidad que está recomendada, y además estamos como rankeando en el consumo de bebidas azucaradas y de este tipo de productos envasados ultraprocesados.
Y esta discusión, digamos, por la calidad de la alimentación, lo digo también porque acá somos la mayoría o todos militantes, que muchas veces aparece, ¿no? Es una discusión que muchas veces aparece como ligada a un tema como de clase, ¿no? Un tema, un lujo que se pueden dar quienes no tienen que preocuparse por garantizar un plato de comida a la mesa. En realidad es un prejuicio porque afecta mayormente a los sectores populares o a quienes son más pobres también en términos de ingresos. Eso también hay datos un poco desactualizados, pero digo, además de que nosotros lo podemos palpar cuando tenemos en nuestra militancia territorial, cuando hay conocimiento de esa realidad, también en los datos digamos, se puede ver que el quintil, digamos, de ingresos más alto consume alrededor de, no sé, el doble de legumbres, el triple de alimentos frescos que el quintil más bajo de ingresos, que suele demandar más, digamos, productos secos o suele tener acceso a más productos secos y mucho menos hortalizas y frutas y verduras. Es decir que al problema que popularmente hemos llamado el problema del hambre o de la dificultad para acceder a una cantidad suficiente de alimentos, se suma hoy como un problema bastante profundo y transversal, pero que digo que afecta mayormente a los sectores populares, el de la malnutrición, bueno, que apunta justamente a la calidad de esa alimentación. Así es que de lo que se trata cuando trabajamos este tipo de herramientas es también de reducir, ¿no?, la brecha que hay de desigualdad entre la calidad de alimentación de una porción muy chica de los sectores más pudientes y el de la mayoría de los sectores populares. Cosas que podemos también ilustrar, ¿no?, el consumo de productos secos o tener una canasta alimentaria de productos secos y envasados de segunda marca en los barrios periféricos y después el almacén de productos orgánicos en el barrio de Palermo de la capital federal. O sea, esa brecha es de la que estamos hablando. ¿Y cuáles son las causas, además, ¿no?, del aumento, decíamos, porque lo dijimos varias veces, el aumento en el consumo de este tipo de alimentos? ¿Por qué? Bueno, en lo estructural ya mencionábamos algunas que tienen que ver con el modelo productivo que ha avanzado, y en lo capilar encontramos también, ¿no?, un cambio en los hábitos de consumo y de vida, que se tiene, ¿no?, cada vez más tiempo para dedicar a la cocina, a la casa, y como decíamos, también hay grandes empresas agroalimentarias que a través de la publicidad y del marketing moldean nuestros hábitos de consumo, llegando inclusive a hacernos creer muchas veces que ciertos productos envasados son más saludables y completos que algo que podemos cocinar nosotros mismos en casa. Bueno, en definitiva, con todo esto se deja de alimentarse con esos productos frescos y con esa comida real, y vamos reemplazando, ¿no?, las famosas recetas de la abuela por las fórmulas empaquetadas que ofrecen las góndolas. Y menciona aparte también por la cuestión ambiental que viene, ¿no?, en paquetes y envases, muchos en plásticos de un solo uso, que están también contaminando la vida y que vuelven a nuestro organismo a través del agua y de los alimentos también, ¿no? Y aquí es donde se inserta entonces la discusión, o esta discusión por la ley de etiquetado frontal de alimentos, que es una herramienta fundamental para promover indirectamente un consumo alimenticio más saludable, o por lo menos para informar y poder informar a las decisiones de consumo de las argentinas y los argentinos. ¿De qué se trata la ley de etiquetado? Bueno, se trata justamente de establecer un sistema de etiquetas de advertencia con estos octógonos negros, que es un sistema que ya se aplica con buenos resultados en otros países de la región, es decir, que no es una herramienta que inventamos acá, que alertan a los consumidores sobre los productos que contienen un exceso de estos nutrientes críticos que hoy mencionábamos, es decir, los que se utilizan más frecuentemente, el azúcar, las grasas saturadas, el sodio, y bueno, y hemos agregado algunos otros octógonos que para, por ejemplo, advertir sobre la presencia de edulcorantes cuyo consumo excesivo también es nocivo y además se desaconseja para niñas y niños, y que son todos, digamos, condicionantes de la salud. Además, el proyecto, como otro aspecto central, regula, y esto es importante porque digo, este sistema de etiquetas se podría establecer vía una modificación del Poder Ejecutivo del Código Alimentario. Pero nosotros estamos yendo por el proyecto de ley no solamente porque eso le da otra representatividad, otra legitimidad, sino también porque permite tener una ley integral que regula también otros aspectos, por ejemplo, que es el aspecto de la regulación de los entornos escolares, porque prohíbe que este tipo de productos que tienen al menos un sello de advertencia se puedan vender o se puedan patrocinar en instituciones educativas.
Y también le apunta a la publicidad, porque prohíbe la publicidad de este tipo de productos, también el agregado de personajes infantiles que lo puedan hacer atractivos para los más chicos, para los más pibes, y añadirle las llamadas, se llaman claims, que son etiquetas que realzan otro tipo de atributos de los productos, por ejemplo, si está fortificado con no sé qué, o una clásica que es lo del, hay una que se menciona muy seguida para las grandes comunicadoras del tema de etiquetado, que es este de la porción justa, no sé si lo tienen presente. Y que podrían confundir a los consumidores y las consumidoras cuando está el sello de advertencia y tiene algún otro que realza un atributo. En este sentido también aclarar, aunque es una novedad, que el proyecto en sí no prohíbe, y esto lo digo porque también se encuentran muchos contrapuntos sobre lo que intenta, ¿no? Cómo se tergiversan las argumentaciones por la resistencia que obviamente tiene, sobre todo un entramado de grandes empresas, pero que tiene mucho poder de condicionar también los sentidos comunes, que no prohíbe la venta de ningún producto, y la industria además tiene la posibilidad obviamente de reformular, simplemente es establecer la etiqueta, puede reformular y ofrecer también alimentos de mejor calidad y sacarse el sello de encima. El objetivo, digamos, central no es más que brindar mejor información y evitar la publicidad engañosa. También aclarar, porque hubo también alguna confusión con esto, que el proyecto, digamos, la regulación tampoco aplica a productos naturales o que están mínimamente procesados, o ingredientes de cocina, como pueden ser, no sé, los fideos, el arroz, el aceite o el azúcar misma. La idea del proyecto básicamente es favorecer el acceso a la información sobre lo que se consume de una forma que sea transparente y clara, digamos que no sea, porque hay otros sistemas, por ejemplo el de escala nutricional, de semáforos u otros que van a escuchar, pero este es como el que está comprobado en términos científicos, que es el más claro y el más transparente para desestimular y para advertir rápidamente que hay algo ahí, digamos, hay una presencia ahí de algo que no es bueno para la salud. La idea es dar más herramientas, no para la elección, desincentivar el consumo de estos productos con alto contenido de nutrientes críticos y también es una invitación indirecta a la industria a producir alimentos de mayor calidad sin exceso de estos nutrientes críticos que bueno, como decíamos, se suelen usar para realzar sabores o hacer más atractivos o también más adictivos a estos productos. Porque además, asociado a esto también, y luego vamos a hacer una mención específica también para los futuros profesionales de la salud o para los profesionales de la salud, digo, hay mucho mito, ¿no? Y falta de información respecto de lo que es saludable, ¿no? Por ejemplo, digo, en el sentido común popular, digo, a veces un paquete, no sé, un paquete de galletitas verde que dice que es multicereal o tiene unas semillas, y cuando vos después mirás la letra chica, te das cuenta que además de que tiene un combo de agregado de químicos, también contiene un exceso total de azúcar, de sodio, aditivos que son innecesarios, o muchos de los productos lácteos que están además orientados a la población infantil, que aparecen como fortificados, o que puede parecer como clave para la salud de tus hijos, y después mirás y es lo mismo que darle una golosina. Y en este sentido, bueno, quería aprovechar también que justo estamos hablando para dejar dos temas que son disparadores en realidad, que creo que son importantes en lo que hace a cuestionar también algunos aspectos que tienen que ver con el sistema de salud o el sistema médico, digamos, hegemónico. Uno de estos que se introdujo el otro día, a partir de, bueno, hubo un artículo que estuvo difundido por Laura Contreras, pero que nosotras ya veníamos teniendo esta inquietud con varias compañeras que hablábamos del tema, sobre cómo está planteada la discusión del etiquetado frontal de alimentos. Yo me referí hasta ahora en la charla con el término malnutrición, como el problema que da paso a las enfermedades crónicas no transmisibles, pero, o para el problema que habla de una dieta, una alimentación deficiente o desequilibrada, ¿no? En cuanto a los nutrientes, pero en realidad no hay indicadores precisos para determinar cuál es el nivel de malnutrición, así que yo estoy haciendo una homologación de datos que no es del todo correcta, porque el sistema hegemónico en este sentido patologiza, digamos, la gordura y determinados cuerpos y convierte este problema de la alimentación en una cuestión, digamos, de peso. Por eso cuando hablamos de esta ley se suele hablar en términos del aumento del sobrepeso, de la obesidad infantil, de los contextos obesogénicos, algo que, bueno, no solamente
niega la diversidad de cuerpos y estigmatiza la gordura, sino que además invisibiliza también, ¿no?, la flacura insalubre. Pero digo, ahí hay todo un tema para discutir, porque hoy también cuando hablamos yo estoy homologando números que en general lo que miden es una cuestión de talla y de peso. Y estoy llamándolo malnutrición para no reforzar esta estigmatización o esta patologización de la gordura, pero en realidad no tenemos datos precisos sobre lo que implica la malnutrición, y está mal encarado cuando pensamos que tiene que ver con una cuestión del peso únicamente. El segundo aspecto que me parece que también tiene que ver con la relación, ¿no?, entre el sistema médico hegemónico y la promoción, podríamos decir, del consumo de productos ultraprocesados, algo que, bueno, cualquiera puede haber tenido alguna experiencia. Digo, en mi caso, yo también que fui recientemente mamá, he tenido algunas experiencias inclusive en pediatras con la mejor buena voluntad, digo, no con mala voluntad, pero digo que tiene que ver con que indirectamente hay desde el sistema de salud una promoción del consumo de muchos de estos productos ultraprocesados. En algunos casos, inclusive, hay algunos que tienen, ¿no?, sellos de aval de médicos a productos de calidad nutritiva, que sería absolutamente cuestionable. Y esto no para entrar, digamos, ni en una cosa de acusaciones, ni tampoco en teorías de estas conspiranoicas, porque si bien en muchos casos sí está relacionado a que hay muchas empresas que se benefician de las ganancias que produce esta venta de productos ultraprocesados y sponsorean en muchos casos formaciones profesionales y promueven la visión de la salud como negocio, la industria de la dieta también y demás, en muchos casos no es mala voluntad ni algo donde hay un beneficio propio directo, en el caso de los profesionales de la salud, sino que en muchos casos tiene que ver con una deficiente formación y educación alimentaria, y esto no lo digo desde el punto de vista tampoco de la formación en términos de instituciones formales, nos cabe un poco a todos, porque bueno, la educación alimentaria hoy supone algo como el feminismo, supone en gran medida una deconstrucción de los hábitos de consumo e idearios culturales que ya los tenemos como muy arraigados en nuestra subjetividad, ¿no? Desde la leche de fórmula, que bueno, esto es algo que ya ahora está mucho más discutido, hasta la sopita en sobre llena de sodio para que te dé menos hambre predieta, o la tostada de pan lactal con, no sé, el casan creme light, todo este tipo de cuestiones que aparecen todo el tiempo, inclusive como prescripciones de los nutricionistas. Digo, hay muchas discusiones que apuntan a productos que tienen marca y que son también ultraprocesados y que, bueno, que cada vez se parecen menos a lo que dice su paquete que son. Pero bueno, todo esto implica una charla aparte, sí me parecía piola tirar estos dos disparadores, porque bueno, van muy al hueso de la discusión por los profesionales de salud. Y por último, el tema como más marco, ¿no? Que si bien el proyecto se orienta a los productos, como decíamos, envasados, ¿no?, y ultraprocesados, industrializados, decimos siempre que esta herramienta de etiquetado es una herramienta que se enmarca en la línea de soberanía alimentaria, entendiendo a la soberanía alimentaria como la posibilidad de un pueblo de definir su política agraria, su política alimentaria, y en primer término lo decimos porque, bueno, para definir o para elegir, primero que nada hay que tener información, hay que saber, y necesitamos esa información para poder optar con conciencia. Y en este sentido no podemos dejar a una cuestión de consumo individual o a la determinación de un grupo minúsculo de grandes empresas, una cuestión que es un tema de salud pública, ¿no? Por eso también lo charlábamos al inicio con las compañeras que organizaron, se trata un poco de politizar, ¿no?, la cuestión de la calidad de la alimentación, porque lo que no regula el Estado lo regula el mercado, y el resultado hoy está a la vista, ¿no? Cada vez hay más enfermedades prevenibles en edades tempranas, cada vez más dependencia de las grandes cadenas de supermercado, cada vez más dificultad y desigualdad para acceder a una alimentación de calidad. Y además el concepto de soberanía alimentaria involucra también el acceso y la calidad de los alimentos, la calidad también de su origen y el modelo productivo que está detrás de esos alimentos. El aumento en el consumo de ultraprocesados, además de condicionar nuestra salud, está también asociado y es funcional a cierto modelo productivo agroindustrial, en manos también de grandes empresas, que es cada vez más dependiente de insumos y de agroquímicos, que expulsa también, como decíamos en el inicio, la producción rural de alimentos reales, por la extensión de otros monocultivos, y que está mucho más orientado, por eso decía, no el país productor de alimentos, está más orientado a engordar
ganado extranjero a producir biodiesel que alimentar a la población, además de que conlleva un paquete tecnológico que también está envenenando y causando enfermedades y muertes. Y para cerrar, y ya abrir un poquito también al intercambio, en este sentido, bueno, el contexto en el que estamos, la pandemia, ¿no?, ha abierto como un momento bisagra, y bueno, y ha puesto de nuevo sobre la mesa que este modo de vivir o de habitar el mundo, de consumir, es profundamente desigual, es injusto, y que está también mostrando sus límites desde el punto de vista de la salud social y ambiental. De hecho, ¿no?, las causas ambientales de la pandemia también tienen que ver con este mismo modelo agroalimentario que mencionábamos, que promueve estos hábitos alimenticios insalubres, a la vez que empuja, por otro lado, la deforestación, la destrucción de ecosistemas, la desertificación de los suelos y el agotamiento, ¿no?, de nuestros bienes naturales. Por supuesto que con el etiquetado frontal de alimentos no vamos a solucionar todos estos grandes problemas, pero bueno, es una justa medida que está orientada a politizar justamente la calidad de la alimentación y poner un límite a las grandes empresas alimenticias en el engaño y en la promoción de estos hábitos que son insalubres. Porque bueno, esta situación también dramática que nos tiene en vilo hace más de un año, también es una oportunidad, ¿no? Lo podemos tomar como una oportunidad única para tomar nota de lo que la crisis social, sanitaria nos está poniendo frente a los ojos, para repensar, entre otras cosas, el modelo de consumo y de producción entre todos y todas, y en cada decisión, también en cada acción, poder empujar hacia una alternativa que sea más sostenible desde el punto de vista también social y ambiental. En este sentido hay obviamente ejemplos de alternativas, que no me voy a detener acá, pero el modelo de producción agroecológica que llevan adelante tantos trabajadores campesinos y de la agricultura familiar, que bueno, en el caso de La Plata también están todo el cordón, ¿no?, frutihortícola periurbano, las huertas comunitarias también son un camino para promover, para apoyar, para ampliar, y también incluir estas discusiones en otro tipo de acciones militantes que llevamos adelante, en las ollas populares, en nuestra militancia cotidiana y barrial, problematizar la comida y las decisiones de consumo, pero sobre todo en esto de, bueno, poder hacer crecer nuestra incidencia en la construcción de políticas públicas que garanticen una alimentación que sea de calidad y que garanticen la salud para todos y todas, con también un modelo productivo detrás de trabajo digno y de cuidado de nuestros bienes naturales. Bueno, nada, con esto creo que tiré 2000 puntas, voy a abrir a ver si intercambiamos un poco, para que no sea no monocultivo, sino un monólogo. Muchas gracias. Si nadie me agarra la pelota igual, ¿no? Tiré la pelota y quedó picando en el aire, no sé dónde están las compañeras organizadoras. O si alguno se quiere tomar el micrófono, si es así autogestionada la charla, puede alguno tomar el micrófono y tirar alguna, no sé, reflexión, pregunta, charla, lo que tengan ganas de aportar. Yo tengo una pregunta, pero termina la impresora de andar y pregunto, con mucho ruido. Bueno, una pregunta que teníamos, que habíamos pensado para hacerte, era si surgió algún tipo de resistencia desde los actores afectados por esta normativa. Sí, por supuesto, esto es una pregunta que, bueno, además deben haber visto también la militancia que hay en contra del lobby empresarial. Yo muchas veces igual aclaro que, por ejemplo, en mi caso en particular, no es que, digamos, no es que me vino a buscar Coca-Cola a mí, o me mandó que a veces no ocurre de manera tan directa, pero que obviamente hay modos de condicionar indirectos. Por un lado, sí, tenemos, por ejemplo, los propios legisladores que son que se encuentran condicionados en muchos casos porque por ahí sus economías regionales dependen, en el caso, por ejemplo, de algunas de las provincias del norte argentino, de la producción de azúcar. Entonces, la industria azucarera, por ejemplo, en Argentina opone una resistencia, es discutible también porque esta ley no regula únicamente el azúcar de caña, sino que es la presencia de azúcares otras, y hay muchos de los productos ultraprocesados que mencionábamos que tienen
estos jarabes de alta fructosa u otro tipo de azúcares que no necesariamente es azúcar de caña. Entonces, en el fondo no es que va en contra del azúcar de caña, sino que tiene que ver con, bueno, además, como dijimos, de informar, también apunta a los competidores, inclusive a los edulcorantes, pero bueno, que se comprende que hay cierto condicionamiento, que también es una industria que viene de caída desde antes, la de la industria azucarera, y hay discusiones concomitantes, por ejemplo, la que tiene que ver con la discusión de los biocombustibles, que deben haber escuchado, porque mucha de la industria azucarera viene reorientándose a la producción de bioetanol por la misma causa, ¿no? Porque ya venía en deterioro por otros motivos. Pero después, en realidad, el tema, lo que ocurre es cómo está estructurado también, o por supuesto que hay una capacidad de condicionamiento, de lobby, de grandes empresas que muchas inclusive son transnacionales, porque si uno después mira cómo está conformado el mercado de alimentos en Argentina, sobre todo el de los productos de góndola de supermercado. El otro día veíamos un estudio de CEPA que creo que es más del 70% de los productos de góndola son de, digamos, los producen 20 empresas. Yo parece que me estoy enfermando acá en vivo y en directo hablando de la salud. Así es que estamos hablando de empresas que tienen el poder de determinar o de condicionar también de manera indirecta, ¿no? A través de los precios, del abastecimiento, porque son grandes monopolios. Digo, en el caso, no sé, de uno de los temas, los lácteos, o de los productos, los yogures y los postres, también más del 70% es una empresa que es Danone. En el caso de los embutidos es igual, las bebidas azucaradas es igual. Entonces hay resistencias, por supuesto, y las resistencias no siempre se manifiestan así yéndote a tocar la puerta, son a veces directas en el caso de algunas economías regionales y a veces indirectas porque son mismos representantes industriales que se paran a negociar en un tablero que es mucho más grande. Y después hay modos indirectos de condicionar y de tergiversar las discusiones a través inclusive de asociaciones científicas, aparecen, como decíamos, no sé, profesionales médicos de la salud generando engaño, diciendo que esto demoniza los alimentos, que esto no es lo mejor, que entonces, no sé, tal alimento va a tener un sello, que el arroz va a tener el sello negro, esas cosas que hoy estaba tratando de desmitificar, que hay maneras de generar resistencia que a veces no es irte a poner, o sea, ponerte sobre la mesa un chumbo, sino que son otras formas de generar sentidos comunes engañosos, o que este no es un tema para discutir en este contexto. Y hay muchas otras maneras, pero sí, en realidad cuando uno va detrás es un puñado de grandes empresas las que se ven realmente ni siquiera afectadas, podríamos decir, por lo mismo, porque han sido también muy beneficiadas, inclusive durante la pandemia no ha parado de aumentar las ganancias, hace poco salieron algunos artículos en este sentido, pero que sí se da en el marco de discusiones donde hay una concentración del mercado de los alimentos industrializados muy importante en nuestro país, y por eso es una discusión que sí apunta, bueno, a discutir en gran medida también el sistema agroalimentario de manera indirecta, como decíamos, porque no es más que una herramienta de información, ¿no? la del etiquetado. Hablando un poco de la oposición, ahora que la estamos nombrando, yo estuve leyendo un poco los argumentos y muchos decían que este proyecto de ley lo que propone es eliminar la venta a los niños y se decía que muchos comedores iban a dejar de recibir alimentos porque iban a estar prohibidos. ¿Vos qué opinás sobre esto? ¿Qué es lo que tenés para decir? Ya dijiste igual que no, el proyecto de ley no prohibía nada, pero... No prohíbe la venta de ningún alimento. Sí, es cierto que está la discusión por los entornos escolares, pero es para la venta, no para los comedores y los sponsoreos. Y seguramente pone en tensión un montón de cuestiones que tienen que ver con la alimentación también que proveemos desde el Estado, eso hay que decirlo también, que en parte tiene que ver con una cuestión cultural, porque digo, yo tuve alguna experiencia como secretaria de Desarrollo Social del municipio de Hurlingham, y me acuerdo que también una de las primeras cuestiones que echamos el ojo eran en las cajas de apoyo alimentario que mismo brindábamos desde Desarrollo Social, y cuál era el contenido que tenía, y también de poder mejorar un poco la calidad nutricional de esas cajas. Pero a su vez eso es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto con transformar la cultura alimenticia, porque si no es algo también como de elite, no imponer qué es lo que, encima de que das la comida, impones cuál, y nosotros poníamos, qué sé yo, las lentejas en muchos casos se truqueaban por otras cosas porque no había consumo de lentejas o de legumbres, porque es algo que se ha abandonado en nuestro consumo popular. Entonces sí pone en tensión que como Estado que demos alimentos que por ahí no están aconsejados.
Pero a su vez está este tema de fondo que decimos, hay que poder dar herramientas para transformar esa cultura alimentaria también, porque hoy por ahí lo que ocurre es que no hay conciencia sobre los impactos que tiene para la salud determinada alimentación, y en la medida que podemos ir, y un sello de advertencia de alguna manera funciona, digo, está probado esto en otros países, que ha ido siendo un tema a tenerse en cuenta en los consumos cotidianos que tiene la gente cuando va al supermercado. Es como, bueno, tengo que comer con menos sellos, parece que lo dicen hasta los niños, niñas, ¿no? Entonces, es como un modo de generar esta transformación también, dando una información o brindando una información, porque sí, por supuesto es algo que no se puede imponer, pero sí pone en tensión, digo, esto como también decimos, no sé, en el hospital, lo mismo, digamos, donde tenemos, expendemos alimentos o menúes que por ahí no son, no están acorde como a este horizonte que decimos de alimentación más de calidad o saludable. Digo, es algo que se trabaja en distintos frentes y que no pasa por una imposición, sí que pone por ahí en tensión esta cuestión y que también hay que empezar a discutir, ¿no? Que no sea la información por lo menos una barrera, o la educación y los ingresos una barrera para acceder a una alimentación, pero ahora incorporar un montón de alimentos que no es por un tema de precios, por ejemplo las legumbres es un gran ejemplo, en las dietas cotidianas de todos, porque es un tema transversal, bueno, hay que como eso, en algún punto de construirse en una alimentación que todos hemos ido como cayendo en las garras de los ultraprocesados, ¿no? Hola Florencia, ¿cómo andas? Bueno, mi nombre es Camila, soy estudiante de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación de La Plata. Bueno, nada, en principio darte las gracias por todo lo que estuviste diciendo, y si hay algún compañero de Humanidades en el chat puede decir, yo soy Humanidades. Un poco experimento que hicimos de hacer una charla entre 3 facultades, bueno, tiene esas cosas. Bueno, yo milito en la Secretaría de Medio Ambiente de la facultad, del Centro de Estudiantes, bueno, que conformamos entre distintos espacios políticos y además de estudiantes independientes. Así que, bueno, nada, un poco también para hacer una contrapregunta, ¿no?, a esto que estábamos hablando de las resistencias, y también abrir para, creo que manos levantadas en el chat, sí, que se animen a hacer preguntas, digamos, aprender el micrófono ahora cuando pase esta pregunta. Que está abierto ese espacio, pero bueno, la contrapregunta sería, ahora hablamos de las resistencias, digamos, ¿cuáles serían los espacios, los colectivos, los organismos de activismo quizás con los que se articuló para generar este proyecto de ley, ¿no? Digamos, ¿quiénes estamos de este lado? Sería la pregunta en términos criollos. Así que eso. Bien, es una buena pregunta porque apunta también a un argumento fuerte que tenemos a favor, que es que, como yo bien, digamos, decía en el inicio, quienes recomiendan, digamos, de quienes recomiendan una herramienta de estas características, incluso algo que está discutido, que es el perfil de nutrientes de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, quiere decir, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, las máximas autoridades en materia sanitaria a nivel regional, recomiendan esta herramienta. UNICEF, desde el aspecto de la protección de los derechos niñas y adolescentes, recomienda esta herramienta, y luego hay un montón de organizaciones de nutricionistas o digamos que tienen que ver con los derechos de la salud, que son todas, casualmente, digamos, puede ser, no sé, SANAR, FAGRAN, no quiero mencionar porque por ahí me olvido de alguna, además de la militancia, muchas de las organizaciones ambientales también han levantado la bandera de esta herramienta, porque entiendo que es un punto también, es un avance, porque es una mirada más integral de la discusión, porque estamos hablando del último aspecto que yo traía en esta charla, que tiene que ver con no la relación directa con la alimentación, sino con la discusión por el modelo productivo y el impacto ambiental que eso tiene, y entendiendo también el ambiente desde una concepción más integral que incluya a las personas y que tiene como esta ida y vuelta. Pero lo que quería decir al respecto, que me parece importante, es que todas las organizaciones son libres de conflicto de interés, que lo remarcamos siempre cuando tenemos discusiones también en términos técnicos, porque en general aparecen asociaciones científicas o de otro tipo que tal vez tergiversan la discusión o piden flexibilizar algunos aspectos de la norma, pero siempre cuando hurgueteas un poquito por atrás hay algún interés, o están defendiendo el interés de alguna empresa directamente, o están esponsoreadas o indirectamente tienen alguna relación unida y vuelta. Entonces,
esto es importante porque decimos, quienes están mirando, digamos, ya sean autoridades en materia de salud o de derechos de niños, niñas y adolescentes, a nivel internacional, hasta la militancia capilar, las organizaciones juveniles y demás que están bancando, son todas libres de conflicto de interés, están mirando el interés de la mayoría, ¿no? En ese sentido, de todos, diríamos, de todos y de todas, por algo que entendemos que es un problema principalmente de acceso a la información y de salud pública. Y del otro lado, estamos hablando de siempre intereses que tienen, donde hay algún ganador o ganadora, directa o indirectamente. Ahí justo también Tamara preguntaba en el chat, ¿cuáles son los argumentos de los opositores a esta ley? Bueno, un argumento clásico es vinculado, por ejemplo, digamos, el clásico que generan resistencias a este tipo de regulaciones es cómo va a afectar el trabajo, o cómo va a afectar a la empresa, o cómo se puede en un momento de crisis económica como la de ahora, que también el trabajo es necesario, va a cerrar la planta de no sé quién, y qué va a hacer, después cuestiones de la dificultad que van a tener para exportar, entonces hablan de la armonización con el Mercosur, por trabas supuestamente comerciales, son todas cosas discutibles, pero digo, las traigo porque, por ejemplo, en esto de la discusión, la armonización con el Mercosur, digo, uno puede decir, sí, sería deseable que tengamos la misma normativa en todos los países del Mercosur, pero para empezar se llama Mercosur, o sea, es del mercado, o sea, es una mirada desde el comercio y el mercado, y nosotros estamos hablando desde la salud pública, ¿no? Como, digo, si es que es posible contraponer, porque también uno podría decir, bueno, ¿tiene un impacto económico esto? Y sí, porque digo, ¿cuánto invierte también el Estado argentino? Uno no quiere ponerlo en números, pero ¿cuánto invierte el Estado argentino para garantizar la salud de personas que tienen enfermedades crónicas prevenibles? Y eso también tiene un costo, ¿no? Tiene un costo en términos de presupuesto público que sale para la ganancia de algunas empresas que promueven hábitos y que no parecen redistribuir de alguna manera eso, y además tenemos problemas por todos los frentes con estos grupos empresarios, porque hoy también estamos discutiendo los precios en la Argentina, estamos discutiendo la inflación, que en general tiene que ver con los precios de los alimentos, digo, hay una especulación detrás de eso, estamos discutiendo también el abastecimiento, porque en muchos casos se usan estrategias para sortear las regulaciones en ese sentido, digo, hay como todo un menú, digo, detrás de la discusión, los argumentos pueden ser argumentos que dicen, uy, esto va a traer un problema para la economía argentina, un problema para el trabajo, un problema para la exportación de nuestros productos argentinos. Después vienen otras como, en el mismo sentido, ¿no? Demoniza determinados alimentos que en el fondo las guías alimentarias argentinas promueven, como algunos de los derivados lácteos, y esto es lo mismo, ¿no? En realidad no demoniza, o sea, simplemente advierte cuando tiene presencia excesiva. Si es mínimamente procesado, no hay problema. Y si tiene un abuso, simplemente advierte al consumidor que lo puede decidir consumir igual. Pero digo, hay que tener en cuenta que es una herramienta que además apunta, como bien se imaginarán, medio como a las estrategias engañosas, porque uno cuando va y consume, no sé, un paquete de caramelos o una golosina, o inclusive decide comer un alfajor, no está en búsqueda de la calidad nutricional, y bueno, es un poco sabido que te estás dando un gusto, que está, inclusive ocurrió en su momento con los cigarrillos, la gente que se seguirá fumando, ¿no? No sé, pero digo, ojalá tuviéramos una conducta tan lineal como esto me hace mal, lo dejo de hacer. No ocurre con nada eso así, o sea que se seguirá vendiendo probablemente y se seguirá consumiendo. Pero el problema que hay, en realidad, tiene que ver con que hay un montón de productos que están vendidos como saludables o que está solapado y que están utilizando, digamos, están utilizando herramientas que también son herramientas que apuntan a lo psicológico, a lo sensorial, a qué cosas despiertan nuestro paladar, para introducir alimentos desde edades muy tempranas a los más chiquitos, a las más chiquitas, que condiciona la calidad, o sea, condiciona la vida, la calidad de vida y la salud para el resto de tu vida, por una ganancia que, entonces, esa es la discusión. Entonces ahí entran yogurcito, postrecito, la galletita, un montón de cosas que están súper incluidas, o la bebida, o las bebidas, lo que sabemos, azucaradas, los jugos, las gaseosas, que sí están adentro, como hoy decían, de los comedores, de las escuelas, de los entornos escolares, de la propia casa, inclusive eso, un montón de madres y padres que creo que queriendo lo mejor para sus hijos, falta información, no es que lo compran para envenenar a sus hijos, claramente. Entonces, por lo menos tener la conciencia de, con este cereal, no es que lo fortifique, lo pone fuerte a la mañana, sino que le estoy dando una golosina. Entonces es una decisión que uno toma informada, que no es lo que está ocurriendo. ¿Se agota con este proyecto de ley? No, pero bueno, los argumentos opositores son variados y algunos son engañosos, como hoy decía, llegan a
algunos despachos de diputados, PPT, PowerPoints con cosas, cuando muestra tal cosa va a ser etiquetada, y uno incluía lo del arroz, por eso me acordé que es una falsedad, porque lo que son ingredientes de cocina, eso está excluido formalmente, o mínimamente procesados. Por ejemplo, si es un jugo exprimido, si es jugo exprimido, si bien tiene también, sería excesivo en términos de cantidad de azúcar, como el azúcar es inherente, no se considera, no es procesado. Si el azúcar es añadida, es otra cosa. O sea, si es un símil jugo, tendría la etiqueta. Si es un jugo exprimido realmente, no. Muchas Perdón, gracias, ¿puedo? Flor. Uy. Lau, si querías hablar, justo te iba a decir Sí, que... le quería hacer la pregunta. Si contemplaron mecanismos que tienen estas empresas o los fabricantes de alimentos para esquivar justamente la ley que ustedes proponen. Hago un ejemplo para que se entienda. He visto en un montón de paquetes, creo que todos lo hemos visto, las promociones de tazos cuando éramos chiquitos, de juguetes, o lo que sea, que viene pegada como en una etiqueta por fuera del empaque. O lo mismo los estándares de calidad creados por las empresas. Si existe alguna contemplación que ustedes tuvieron respecto a eso. Bueno, nunca sabemos hasta dónde puede llegar la creatividad empresarial, pero por lo menos, o sea, sí es cierto que este proyecto de ley incluye, porque hay una cosa que es muy discutida, que es, hoy lo mencioné, que suena técnica, que es lo del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que yo no sé si estarán en tema, pero originalmente, como el proyecto, la experiencia que se tomaba como la experiencia modelo en materia de etiquetado frontal de alimentos era la experiencia chilena, que es la primera que establece, ¿no?, los sellos de advertencia negros, donde dice exceso de, que no alto E, eso también es una discusión, toda la de los diseños, y que sea exceso E, que no es lo mismo que alto en, porque aparentemente es mucho más claro cuando vos estás hablando de exceso que de alto. Fue la primera experiencia, pero es cierto, y hay una discusión por la flexibilización también del perfil de nutrientes, que el que recomienda esta ley toma un estándar que viene posterior a la implementación. Es decir, en Chile, ¿qué es el perfil de nutrientes? Bueno, la vara o la regla que mide cuando un producto lleva o no el sello de advertencia. En el caso de Chile es por gramo, digamos, es por porcentaje de gramos sobre cada 100 gramos, ¿no?, de azúcar o de grasa o lo que sea. Bueno, que se propone la Organización Panamericana de la Salud ahora, toma de alguna manera la experiencia chilena, de alguna forma, en el buen sentido de no permites más exigente. Y entonces algunos dicen, bueno, ¿tenemos que ir de 0 a 100 en Argentina? Bueno, sí, tenemos que ir de 0 a 100 en Argentina porque tomamos la experiencia de que, por ejemplo, una forma de sacarte de encima el sello es achicar la porción. ¿Se entiende? Si tengo una gaseosa más chiquita, podría sacármelo de encima, el tamaño. En cambio, el del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud es como el porcentaje de calorías que aporta ese nutriente crítico respecto a las calorías que aportan otros nutrientes. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, una gaseosa que es excesiva en azúcar, como solamente tiene agua y azúcar, no se podría sacar prácticamente nunca el sello de encima. Es cierto, digo, por más chica que sea. ¿Y por qué? ¿Por esto es mala voluntad o no queremos habilitar que las empresas reformulen sus productos y tengan una estrategia que sea mejorar la calidad? No tiene que ver con esto, tiene que ver con que una gaseosa en realidad para un niño chico siempre desequilibra una dieta, y hay que tenerlo en cuenta, que cuando uno te está consumiendo una gaseosa le desequilibra los niveles de sangre que debería consumir en cualquier caso, y no porque el producto, el coso sea más chiquitito, entonces no se saque el sello de encima. Entonces ya toma alguna experiencia que viene ocurriendo y es más exigente. ¿Qué país ya implementó con este perfil de nutrientes? El último que puso sistema de etiquetado frontal, que es México. Que también lo traigo a colación, porque en muchos casos dicen, uy, qué exigente, ¿cómo vamos en Argentina a hacer esto? Sí, ni en Chile, ni no sé. Bueno, México es la cuna de la comida chatarra, casi funciona como el patio de atrás, y justamente lo implementaron la herramienta más exigente y están pudiendo también, básicamente porque tienen un problema muy severo de salud pública. Entonces, tiene que ver con ponderar esta cuestión. Es un problema tan severo el de salud pública que empieza desde la niñez, que bueno, y no pasó nada, no bajó la persiana a ninguna empresa, son todas empresas que estamos hablando con mucho poder y mucha posibilidad de adaptación, ¿no? No es que son las pymes, estas formulaciones que nos suelen hacer, o idearios que nos suelen hacer, es como cuando discutimos, no sé, las discusiones por los agroquímicos y te aparece el gaucho del campo, digamos, es más o menos las mismas
utilizaciones de ideas, ¿no? El trabajo argentino, no sé qué, y después ves que, bueno, detrás está, no sé, Swift, Danone, viste, grandes. Flor, yo también quería hacer una pregunta en relación a eso que venías diciendo, como yo también soy de humanidades, en mi caso de ciencias de la educación. Nada, súper interesante escuchar como la diversidad de aspectos que involucran a, digamos, a la sanción de esta ley, pensando particularmente en esto que decías, que cuando un producto tenga una etiqueta no se pueda vender en escuelas, en instituciones educativas, y en esto de la creatividad empresarial, te quería preguntar si en este proyecto también se incluye la relación con el marketing, pensando más que nada en el consumo para las infancias y para las niñeces, en relación al uso de ciertos personajes o de ciertas ilustraciones del consumo de películas, series, digo, ese tipo de cosas, porque uno de los argumentos a favor de la ley en relación a pensar el consumo más que nada para las niñas tenía que ver con que, claro, un montón capaz quieren elegir un alimento en base a que tiene el dibujito de tal o tal en la tapa del producto y obviamente familia, madre, padre, tutora a cargo va a querer buscar ese alimento que tenga el dibujito que le gusta sin considerar como la información nutricional sobre ese producto. Si eso también está contemplado en el proyecto, en este proyecto que nos comentabas que es el que ya tiene la media sanción. Sí, Sol, y ahí me di cuenta que me fui, que Lautaro habló de los tazos y eso se me pasó, me fui por las ramas, porque me embalo con el tema, pero sí, el proyecto incluye la cuestión publicidad y la cuestión de la inclusión de personajes infantiles o cualquier otra cosa como promociones de estas características, el juguetito, por eso también hay una de las cosas que dicen es qué va a pasar con huevo Kinder, por ejemplo, porque trae un juguetito, nada que lo pueda hacer atractivo al consumo que tenga que ver con algo indirecto, incluido también lo que yo planteaba, que no es específicamente orientado hacia la población infantil, sino en general, por ejemplo, esto de realzar otros atributos, o sea, hay las clásicas como inscripciones estas que tienen fortificado con vitamina A, o esta es la porción justa que tenés que, o sea, algo que parece que realza un atributo del producto no puede convivir con el sello de advertencia. Cuando hay sello de advertencia sería algo neutro. Andaban dando vueltas porque digo, vieron que para estos temas hay unas comunicadoras fenomenales de este tipo de temas de etiquetado que están como con... Yo me estoy armando una presentación para mostrar algunas cosas porque está bueno lo visual también con el tema de los paquetes, pero había algunas comparaciones, ¿no? Con el paquete de Zucaritas, como sería con ley de etiquetado y sin ley de etiquetado. Que son los clásicos, ¿no? Donde vos el producto lo asociás a una imagen de un personaje infantil. No sé, Sabrina Kritzman, que hicimos una charla hace poco, que es una aliada absoluta total en este tema y la tiene muy clara sobre estas cuestiones, pensando en la protección de las infancias y digo, en esta mirada también medio contrahegemónica de la cuestión de la salud, y se fue también metiendo en la cuestión de la nutrición indirectamente también a través de la cuestión de la salud, ¿no? Eso también es importante, por eso yo traía colación, porque yo vengo de la ciencia política y tengo también como un interés por el tema de la alimentación que preexiste, es igual que con el tema ambiental, como algo que me moviliza más allá pero no soy una experta en estas cuestiones y uno le va entrando, y el proyecto etiquetado fue lo mismo. Primeramente estaba como a favor del espíritu y del objetivo, pero al principio inclusive yo había presentado un proyecto que técnicamente después me di cuenta que no era el mejor, porque uno se va como formando y entrando, le vas entrando por distintos lugares, digo, depende del objetivo. Pero en esas discusiones, ella que es una gran comunicadora de esto, muchas veces trae como a colación y aparecen estas imágenes donde sí, te muestra, claro, cómo operan este tema y cómo son los envases. O sea, en Argentina estamos súper mal con la cuestión de los envases, porque inclusive también inclusive en la declaración, no está la declaración, aparecen en orden los ingredientes, pero no te dicen en qué porcentajes están los ingredientes de ese listado de letra chica gigante que está atrás. O sea, hay mucho por hacer, y esto es una herramienta bastante potente porque, como digo, no solamente incluye el sistema de advertencia en sí, que encima es exigente, sino que también incluye este otro aspecto de regulación vinculado a la publicidad, vinculado al patrocinio, vinculado a la inclusión de otras cosas que lo puede hacer atractivo, ¿no? Y entornos escolares. Es un montón, es una ley bastante, por eso digo, bastante integral y que salió con una media sanción, también vale la pena decirlo, casi por unanimidad del Senado. Por eso también estamos haciendo mucha fuerza para no entrar en esta dinámica de es necesario modificar, por esto también lo digo como entre compañeros y compañeras, porque
obviamente algunos compañeros mismos, por ahí de nuestro propio espacio, decimos, podemos hacer una modificación de algo leve, porque entonces así, sí, pero entras en las modificaciones y abrís la puerta, ¿viste? A un montón de presiones y situaciones, y la realidad es que tenemos una ley que obtuvo media sanción por un tema, digamos, como estamos diciendo, totalmente libre de conflicto de interés, que es para beneficio de la mayoría, que es para la gente, que tiene que ver con otra agenda de la salud, y que en el Senado votaron todos, excepto 3 senadores nada más, es decir, casi salió por unanimidad. Entonces, bueno, eso, y que es una buena ley, es integral, puede tener alguna cosita que vos digas esto se podría ajustar, pero la verdad es que es bastante amplia y buena herramienta, teniendo en cuenta lo que puede ofrecer una herramienta de estas características en términos de regulación con una perspectiva más integral, digamos. Hola, buenas tardes. Te quería hacer una pregunta. Con respecto al etiquetado, si se piensa incluir en esta ley el contenido de ciertos alimentos que puedan ser alérgenos, como proteína de leche de vaca o lácteos, maní, y si no lo incluye, si te parece que podría llegar a abrir las puertas para seguir regulando el contenido de la alimentación y la información. Bueno, Flor, mira, no, esta herramienta en particular no lo incluye, pero también te voy a hacer como una aclaración o algo al respecto de este tema de la proteína de leche, por ejemplo. No incluye, quiere decir, solamente advierte sobre, como decía hoy, es grasas saturadas, sodio, azúcar y calorías como temas que son como medio transversales y generales. Y la discusión calórica inclusive la podríamos tener en términos de calidad nutricional, porque yo no soy, por ejemplo, una defensora de las bajas calorías, pero digo, entiendo que pueda venir por ese lado, pero es lo que decía, también hay una industria vinculada a la dieta, ¿no? A lo light o a la baja caloría, y hay grasas y grasas. Obviamente uno podría profundizar en esta discusión, pero se trata de advertir rápidamente sobre los nutrientes críticos que son abusivos en casi cualquiera de estos productos industrializados ultraprocesados, como los genéricos, ¿no? Que es la manera más rápida de advertir que estás ante un ultraprocesado, digamos, que no es bueno para tu salud, son este tipo. Después, hay miles de etiquetas que sí se podrían considerar, qué sé yo, inclusive que en algunos casos están, como unos decían, bueno, los transgénicos, ¿no? Si son libres de organismos modificados genéticamente, pero es otra escuela, y después está lo que vos me preguntabas de la proteína de leche, que hay un montón de familiares, sobre todo madres, pero familiares organizadas a través de pidiendo la legislación, no sé si lo preguntabas por eso, nosotros Sí, por eso. Claro, nos juntamos en una oportunidad con ellas, nada, bancando el espíritu, porque también dicen que en muchos casos la proteína de leche o la leche está velada, porque aparecen cosas con leche en polvo, digo, otros productos que uno no sabe, inclusive medicamentos, y uno entiende la situación, pero que también está esta discusión, porque inclusive desde el Estado y con la mejor voluntad, hay una discusión sobre la idea de etiquetas o de legislar sobre patologías específicas, ¿no? Porque eso haría como medio impracticable. Entonces hay como medio un espíritu de ir a lo general cuando uno legisla sobre, entonces abre a la discusión, sin duda, por ahí por lo menos esto debería declarar de manera muy clara, por lo menos en el listado de ingredientes, pero tal vez si pusiéramos una etiqueta por cada una de las problemáticas que pueden llegar a aparecer y que además pueden ser concomitantes con otras cosas, bueno, eso, hay como una resistencia desde el Estado a pensar, es como cuando se decía legislar, no sé, la cobertura de obras sociales por cada enfermedad, ¿no? Una cosa es la visión general, yo no soy experta en esto, pero te tiro porque lo discutí un poco lo consulté en el Ejecutivo, en el Ministerio de Salud, y entendí que también hay una postura que tiene que ver con las cuestiones de no legislar siempre sobre las patologías particulares, y esta sería una, ¿no? Inclusive Claro. yo también tengo un familiar que es alérgico a los frutos secos, lo mismo, que también es igualmente, que suele decir igual, ¿no? Tiene rastros de... Claro, pero sí, suele incluir eso. etiqueta. Lo que pasa es que si le pones está esta discusión, sería solamente siento le tiro la devolución, que es Claro. una cosa abierta que me parece dentro de todo lógica, ¿no? Porque pueden aparecer una multiplicidad de... Y nosotras preguntábamos lo mismo, que hay que medir el impacto, cuánta población está en esa situación y demás, si bien comprendemos y estamos totalmente de acuerdo con esa cruzada en el sentido de por qué está, de lo grave que es y demás, ¿no?
Claro, yo preguntaba también porque particularmente en Argentina tenemos una muy buena ley celíaca dentro de todo en la región, y el contenido de partículas de gluten en los que tienen logo sin TAC es realmente muy bajo. Entonces, como también se podría seguir la misma línea para por ahí otras patologías, sobre todo las más frecuentes, obviamente, porque es como vos decís, no se puede legislar absolutamente todo. Y la otra pregunta que te quería hacer era cómo se podría acompañar esta ley en el aspecto educacional, digamos, no solo en los colegios, sino por ahí en medios de comunicación o redes sociales, si hay alguna cosa que se pueda hacer. Bueno, Ana, ahí han iniciado muchas campañas, sobre todo en las redes, ¿no? Últimamente salen los días que hay alguna discusión, digo, en este sentido que la discusión se puso, o había día de comisión, pero cada tanto hay algunas organizaciones que lo están llevando adelante más, casi siempre salen con el hashtag etiquetado claro ya, pero bueno, un poco se trata de este trabajo que, bueno, también están haciendo en esta charla de invitación y todo, de ponerse en tema un poco, de derribar un montón de mitos que hay. Yo no sé en su caso, pero digo, en mi caso, en la militancia cotidiana, en muchos casos, al principio aparecía y sigue apareciendo entre compañeros, compañeras nuestros, digo, militantes de distintos espacios que te salen, bueno, esa discusión parece una discusión no apropiada para el momento, porque estamos en un momento súper crítico. Entonces, situar la relevancia de los temas, de por qué no es un tema de chetos, digo, más allá de cómo nos pueda caer determinados comunicadores que nos encontramos en el mismo lugar discutiendo estos temas, pero podría ser como muchas de las discusiones que se ponen en agenda desde lo ambiental también, ¿por qué no es un tema que viene después, ¿no? Y cómo indirectamente involucra otras cuestiones, y después sumarse es un poco esto, ¿no? Es como bancarla, y me parece que también está bueno para los y las que estamos acá, y también me parecía piola introducir algunos de los temas que no iban al núcleo de la charla, pero creo que lo dije también, sobre lo que tiene que ver con poner en discusión, por ejemplo, el sistema de salud o la mirada de salud hegemónica, que también ingresa dentro de nuestro espacio político, ingresa dentro de nuestro propio gobierno, ingresa que está en discusión también, ¿no? Porque todos acá sabemos, todos y todas sabemos que el Estado no es un ente monolítico, que hay miradas, que hay cosas que hay que disputar, a veces también hacia adentro de los propios espacios de militancia, entendiendo que tenemos horizontes comunes, pero que luego hay que desagregar, como en su momento hubo que hacer esa homologación, y sigue costando un montón de conversaciones. Por eso traía la cuestión del feminismo, la deconstrucción esa, o decir, bueno, el feminismo, la igualdad de género es justicia social, ¿no? Y ahora decir también la justicia social es justicia ambiental, está bien, pero detrás de esa consigna empezar a desagregar de qué estamos hablando, y no parecer que son discusiones que vienen después, o que son cuando ya están resueltas las cosas críticas, y creo que está ocurriendo un poco ese movimiento. Después, metodologías también es como un llamado permanente a la creatividad, y hoy estamos muy en las redes, que también a todos y a todas me parece que acá nos queda chico, ¿viste? No necesita poner un poco el cuerpo a la calle, es insustituible también la presencia física. Uno dice, bueno, poder tener una charla así entre mates en vivo no es lo mismo. Para ustedes también, me imagino es más en volante, ¿viste? Todo que hablar a través de una pantalla, pero es lo que tenemos, y hay que hacer el mejor uso posible de eso, de conectarnos. Y también ha tenido esta ventaja de que por ahí, si hubiésemos tenido que organizar la cantidad de charlas que yo he tenido con compañeros y compañeras de distintos lugares en el último tiempo, es infinita, y tal vez si hubiese sido física nos hubiese cortado un poco más el... Entonces me parece que estamos en eso, ¿no? Derribando un poco de barreras para poder poner en común militancias, y entre nosotros me parece que una trinchera importante también es seguir sumando las voluntades, de decir, todos los que militamos en tal sentido, esta herramienta también es nuestra, digo, va hacia el mismo horizonte, y cuando se arma algo enseguida sale, ¿viste? Porque es como esto, ya sea campaña en las redes, ya sea condicional, ya sea convertirlo en un tema de todos y todas, y yo lo hablo mucho, a mí me parece muy importante para quienes tenemos también militancia territorial, meterlo en otros ámbitos donde esto parece realmente alejado, porque realmente parece alejado de la discusión de etiquetado en la olla. Es como esto, cómo se puede introducir otra mirada de la alimentación en los lugares de militancia. No es necesito comer y entonces, bueno, seco, hacemos en la olla lo que hay, total, lo importante es comer. No, es tan clave como eso, porque vemos que ahí es donde están los mayores condicionamientos, también después para acceder al sistema de salud, también después para conseguir la insulina, también después. Entonces, estamos defendiendo eso, porque cuando uno está en otro lugar puede, ¿no?, decidir, puede
comprar, puede ver qué hay detrás del agroecológico, si el sello del orgánico, ¿viste? Pero después me parece que tenemos miles de formas de instalar este tema, y por eso siempre me gusta hablar de esta herramienta como un puntapié, ¿no? Como finalmente es un puntapié que ahora necesitamos sacarlo, porque es clave, pero digo, es el puntapié para abrir un montón de discusiones que tienen que ver con la cuestión de la salud y tienen que ver con el tema ambiental también. Y social. Muchas gracias. Que atraviesa todo, porque para mí es eso, son como dos caras de la misma moneda, el modelo productivo hegemónico, la concentración de la riqueza, la otra cara que es cada vez tenemos más gente afuera de todo, y estos aspectos que tienen que ver también con los consumos, con batallas que también son culturales, es como que todo está un poco conectado, pero bueno, es como hacer ese hilado y empujar en el mismo sentido. Bueno, hola, no sé si se me escucha ahí. Mi nombre es Manuela, estudio bibliotecología en Humanidades también acá en La Plata, y nada, me parece súper importante todo lo que vienen diciendo. Desde mi carrera el acceso a la información es lo más importante, y lo consideramos como una de las herramientas fundamentales para generar ciudadanía, y en la alimentación se ve súper claro eso, si no te terminas comiendo cada cosa literal. Y pensaba en esto de la batalla cultural que decís que hay que dar. Se me venía a la mente la cuestión que surgió cuando salió la primera tarjeta alimentar, y que salió también junto con los precios cuidados. Me acuerdo la publicación de Sabrina Kritzman en ese contexto, que fue bastante crítica y bastante muy precios cuidados para quién, en el sentido de, y esa discusión de, bueno, con nuestros impuestos van y se compran una Coca-Cola, que bueno, termina siendo muy poco empática si no se la ve como holísticamente, como decís vos, es como una cuestión cultural, y de aprender y reaprender a comer y alimentarnos de una forma cultural y colectiva, ¿no? Pensaba en esto que decías de cómo incluir, o la poca cantidad de verduras y frutas que estaban incluidos en el primer lanzamiento del año pasado, de los precios cuidados, y bueno, me parece que ahí estaba la crítica de Sabrina, de Soles Barruti, de un montón de gente que está en el tema, y que bueno, que creo que es una discusión que está bueno dar. Y después con la cuestión de los alérgenos que había preguntado la compañera, es súper raro lo que pasa, porque está reglamentado que tienen que aparecer tanto como ingrediente como traza en la etiqueta de bueno, puede contener maní, puede contener leche, puede contener derivados de, y no muchas veces, y no se cumple, no solo que muchas veces no se cumple, sino que una vez llamamos, mi hija tiene APLB, ahí la escuchan, y llamamos o mandamos un mail a una de las fábricas, a una de las empresas, para ver que nos confirmaran que no tenían alérgenos, y nos dijeron que no podían confirmarlo porque no eran la única empresa que usaba las máquinas, pero en su etiqueta no los declaraba. Entonces probablemente podía tener trazas, pero si vos no mandabas el mail no te enterabas. Me parece que, bueno, acá está. Me parece que lo que pasa ahí no tiene que ver tanto con una reglamentación o con una ley o que ya existe, sino que hay otra discusión para dar, y otra pelea para dar justamente. No sé qué pensás al respecto.
No, sí, estoy de acuerdo, digamos, con el planteo general, digo, con lo del inicio, sin duda era un poco lo que yo decía, por eso también hay lugares y espacios desde donde uno promueve, yo no creo que uno tenga que decir, o qué sé yo, en precios cuidados, vos traías esta discusión, aparecen productos con los cuales, bueno, que tendrían etiqueta del sello de advertencia, es decir, se estás promoviendo desde el Estado una alimentación que no es saludable, pero yo lo traía a colación desde el inicio, tensiones en las cuales uno se encuentra cuando también ocupa algún espacio de responsabilidad o tiene que tomar decisiones de política pública que involucran a los demás, y eso no significa tener una decisión de imponer a los demás algo que no. Entonces, hoy sabemos que, por ejemplo, ocurre, ¿por qué hay tanto consumo de bebidas azucaradas? Bueno, popularmente hay algo inclusive aspiracional con la bebida azucarada, por ejemplo, que es que digo, desde que nosotros éramos chicos, digo, como que cuando vos tenés cierto estatus económico podés invitar un jugo, podés invitar una gaseosa y tomar agua como que es de pobre, ¿no? Esa era entonces, transformar eso, que donde ya no fue ganando, culturalmente no fue ganando la industria en ese sentido, es todo un desandar que uno no va y dice, ahora no te regulo y no me importa el precio de la Coca-Cola, gastate no sé cuánto para tener tu Coca-Cola pensando que es una cosa de estatus, dejando afuera a quien desea consumir, porque la cuestión es poder que todo el mundo pueda decidir, ¿no? Y en esa decisión, ahora, cómo decidir mejor es brindar información, y es un poco como lo que vos planteabas, es una educación alimentaria, es una batalla cultural la educación alimentaria, y la vamos dando entre todos y todas, y por eso digo, hay determinados espacios que son fundamentales, porque no solamente ocurre eso, sino que también ocurre desde lugares de autoridad en muchos casos, que yo traía a colación, pero los profesionales de la salud es muy importante, porque es tan importante como cuando el profesional de la salud te dice, no, bueno, tu nene llora porque tiene hambre, dale la fórmula en 4 minutos y no aparecen otras opciones. Y después eso condiciona. ¿Vos podés decidir no amamantar? Fantástico, por supuesto que sí, pero tener la decisión informada y acompañada es lo que uno discute. Bueno, esto es lo mismo. Una decisión informada y acompañada sobre, me quiero tomar, no sé, quiero tomar gaseosa porque es mejor que el agua, y qué impacto eso tiene. No es lo que ocurre. Hoy también el acceso a esa educación, a esa información, también se convirtió en algo de estatus ligado a los ingresos económicos. Entonces, digo, quien tiene más acceso, no solamente por una cuestión de precio de esos alimentos, porque acá Tamara también hilo un poco, Tamara decía, si es la idea empoderar al consumidor. Bueno, es la idea acceder fácilmente a una información de manera clara y transparente, que no tenga mucha vuelta, que no demande tener vos información previa para poder leer esto de la letra chica a la traza, para poder acceder a eso. Después hay discusiones sobre el acceso a alimentación, si es más caro comer con frutas, verduras, la carne ahora está carísima, ¿no? Pero digo, en general no es tan así. La realidad es que una dieta, lo que pasa es que si querés incluir una cosa más la otra, pero digo, si uno tuviera un consumo de frescos, me parece que termina siendo más accesible. Digo, piensen en un paquete de papas fritas y en hacer, y cuántas, con esa plata que viene menos de 100 gramos, porque además te roban los gramos y qué sé yo, cuántas papas fritas puedes hacer en tu casa, yo qué sé cuántos kilos de papa te compras. O sea, en realidad es más complejo que eso, y vuelvo a insistir, porque acá me hablaban de los secos, no es que esto regula en contra de los fideos, o sea, yo traje la discusión por los frescos, las verduras y las frutas como temas que están relacionados, pero el consumo popular de arroz o de fideos o de harina, ninguno de esos alimentos secos va a tener el sello de advertencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que vos planteabas sobre el tema del cumplimiento de las leyes. Una cosa es que exista la normativa y no se agota cuando ya existe algo que no se cumple, que es lo que vos me estás diciendo. Existe que deberían decir que tiene la traza y no tienen. Bueno, eso es un siguiente nivel, que es la fiscalización. Pero bueno, ya empiezan y ya tenés una herramienta, ¿no? Cuando descubrís algo, tenés una herramienta para actuar como ciudadano, y además empieza a ser como sentido común. Pero yo siempre lo planteo, me dicen, sos legisladora que dice que con las leyes no alcanza. Bueno, sí, digo, lo planteo desde antes. A veces es más importante lo que ocurre antes, durante y después de una ley que la norma en sí, porque leyes tenemos un montón que no son de cumplimiento, no son efectivas, o no bastan para reparar o para hacer situaciones que sean efectivamente justas, ¿no? Digo, también discutimos la justicia que hace cumplir esas leyes, yo que sé, un montón de cosas. Pero bueno, también suman herramientas, por supuesto, e instituyen como política pública y como regla general un tema que, bueno, en este caso es esta herramienta, pero sí, sin duda no es suficiente. Sí, también lo ponen en la esfera pública a un nivel de discusión también, es súper importante.
lo que está pasando ahora en esta instancia. Sí, por ahí la primera parte de la intervención iba más ligada no tanto a la presencia de bebidas azucaradas o cosas que por ahí no se pueden entender como nutritivas realmente en políticas como la de precios cuidados o la tarjeta alimentar, sino la falta de otros alimentos, lo que vos decías de las legumbres y frutas, verduras, carnes, ni hablar. Pero bueno, gracias. Creo que es un tema que digo, inclusive, creo que digamos, inclusive hacia adentro de nuestro propio espacio y digo, quienes tenemos el mismo horizonte hacia dónde llegar, no está tan instalado y puede parecer un tema como que, seguro que hay, digo, inclusive en la mesa esa contra el hambre, digo, yo he hablado de estos temas con algunas, inclusive está Narda Lepe que te quiere discutir el código alimentario, dice, no es comida, que hay cosas que se deberían llamar comestibles, pero no alimentos. O sea, que este etiquetado no sería frontal de alimentos, sería frontal de comida, pero que no todo lo que se come es alimento. Digo, están esas voces, pero no es lo dominante, y el resto, claro, entre la millón de cuestiones que hay, por eso digo, hay que hacer un trabajo para también hacia adentro instalar determinadas discusiones. Y después, lo de fresco es lo mismo. Ahora, bueno, de nuevo se lanzó esta política del mercado federal ambulante, pero tampoco es suficiente, que acerca el mercado del producto, o sea, productos del mercado central a los distintos municipios de ahora, pero bueno, son intervenciones puntuales, pero todas estas discusiones de volver a tener mercados de proximidad, de qué ha pasado con los productores, o antes te vendían las cosas de las quintas a la vuelta de tu casa y ahora todos vamos al supermercado. Yo las traje como grandes rasgos, y después la inclusión de algunos alimentos que todos y todas hemos dejado de lado. Porque digo, frutas y verduras, ponele, y después digo, las legumbres, una cosa tan noble, tan barata y tan, y tan nutritiva, y no sé, digo, está totalmente abandonado determinados alimentos. Por eso digo, es un desandar, volver a la cultura, qué cosas podríamos comer en qué estación, todas esas discusiones son como profundas, pero me parece que se trata de empezarle a encontrar la vuelta para en cada espacio de acción, de militancia y de instalación o de creación de política, por lo menos tomar en consideración y ver que, bueno, hoy yo también, por ejemplo, estamos discutiendo, están los que discuten por el menú vegano, le voy a traer una polémica, estamos cerrando, voy a tener la mega polémica del tema. Es algo que, bueno, hay cada vez más ciudadanos y ciudadanas argentinas que optan por una alimentación vegana. ¿Merecen tener una alternativa? Y yo creo que sí. ¿Hay una discusión detrás de eso también sobre el modelo productivo? Sí, también hay una discusión. O sea, podemos negarlo o no negarlo. Digo, ahora eso implica que vos vas a salir digo, es esto, nosotros, nuestra campaña política era volver al asado, por ejemplo, y entendemos el consumo de carne como algo también de acceso a una, porque es culturalmente extendido. Ahora, hay una discusión sobre la ganadería industrial, la posibilidad de que todos y todas comamos determinada cantidad de carne y la sustentabilidad del planeta, pues sí, hay una discusión. ¿Podemos negarlo o no negarla? Ahora, digo, ¿la vamos a cambiar imponiéndole la dieta al de al lado? No. Como yo, el que puede comer, o sea, no por el precio, quiere decir, no porque no puedas comprarte el bife, hay que dar en otro lado en la discusión. Eso es lo que ocurre. Pero sí dar lugar a que hay un montón que empiezan a optar por esta alimentación y deberían tener la alternativa, de tener algo igualmente accesible, igualmente a la mano, y no ir a un hospital que te internen y no tengas la alternativa porque parece que es de segunda categoría, ¿no? O está criminalizado, qué sé yo. Si yo opto por una alimentación vegetariana para mi hijo, me hacen controles, ¿viste? Periódico, no sé qué. Si es una alimentación que incluye lácteos, incluye carne, pero es una alimentación de mierda y le estoy dando todo el día chatarra, nadie viene a criminalizar esa dieta, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas para discutir, y a veces pueden parecer delitos si uno las banaliza y las pone en ese lugar como una decisión individual de, bueno, cada cual quiere comer lo que quiere comer. No, hay discusiones válidas que merecen ser escuchadas, que merecen darle la entidad que tiene, y que tenemos que empezar a hacer un trabajo también internamente nosotros, porque nuestro espacio político, muchos de nosotros, yo soy peronista, entonces discutir el choripán, el asado, ¿viste? Tiene un costo en el sentido común muy alto, que bueno, hay que decir, eso es nuestra vara, no, nuestra vara es la justicia social. Digo, lo otro puede tener un folclore y está buenísimo y lo bancamos, el folclore del choripán, pero también es válido dar esa discusión porque estamos en otro momento, ¿no? En otro momento de la historia, en otro momento del planeta y en otro momento también de las conciencias y de lo que hemos ido advirtiendo, que antes no estaba, antes era la vaca que andaba pastando y daba para todos, y ahora nosotros comemos la carne del feedlot, el otro se come la carne no sé qué, y el suelo no da para más, qué sé yo, estamos haciendo soja para alimentar ganado extranjero. Bueno, no cierra esa ecuación, ese es el tema.
Pero bueno, por eso digo, acá estoy tirando mega polémicas, justo para cerrar una charla no es, pero bueno, así se presentó. Hola, Flor. Nada, bueno, yo milito en la Sampay, de la Facultad de Derecho. Bueno, nada, agradecerte por haber participado y también a los compañeros y compañeras de Remediar por haber organizado la charla. Nada, algo súper cortito a modo de reflexión final, como vos decís, como para ir cerrando. Nada, como dijiste, tiraste como un montón de puntas, me parece que está buenísimo. Hay algunas que son claramente muy interesantes. A mí me parece que está muy piola charlar esta cuestión de la soberanía alimentaria, que también, que también mencionaste algunas cuestiones sobre eso. Otra destacada, nada, hablando un poco de esto de que finalmente lo que regula lo que puede inferir en nuestra vida y que debe inferir en nuestra vida es el Estado y no es el mercado. Eso me parece que es central que lo entendamos y que podamos también repensar para dentro de cada uno de quienes militamos en las diferentes facultades, a ver cómo transformamos, ¿no?, los perfiles académicos que se forman en esas facultades, a ver si son perfiles que hablan de unos profesionales que se preocupen porque el Estado llegue cada vez a más gente, que pueda profundizar en la ampliación de derechos. Y bueno, también una de las compañeras, o alguien mencionó, por ejemplo, la cuestión de los precios cuidados, y también, bueno, si mal no recuerdo, durante el gobierno de Cristina había una especie de camión medio tinglado, si mal no recuerdo, que vendía carnes y que iba por el país, que hacía acordar al tren sanitario, que mencionaban a Carrillo. Nada, como grandes políticas que me parece que marcan realmente la diferencia y que realmente cambian la historia. Y bueno, nada, también, bueno, preguntarte a ver vos qué otras políticas crees que se pueden, que podés ejecutar vos desde tu lugar, obviamente, otros compañeros y compañeras desde los lugares que correspondan. Hablábamos también, mencionaste la mesa contra el hambre. Bueno, nada, a ver cómo se puede efectivamente articular el Estado para proponer políticas que profundicen en una ampliación de derechos en base a la discusión alimentaria. Sí, bárbaro, Juan. Además me diste pie para tirar también. Yo no sé si ustedes están en tema, pero se abrió también ahora con la compañera, con la Negra Vilar, y bueno, desde la Comisión de Ambiente en este caso, que no se llama Ambiente hoy de la Cámara de Diputados, se llama de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, pero le queremos cambiar el nombre. Se está impulsando el foro ambiental, que la idea es justamente llamar a la participación de todos y todas los que les interese, es cuestión de inscribirse. Vamos a discutir distintos ejes que hacen a la cuestión ambiental. Uno en particular, y es una mesa que ya también arranca, es la de soberanía alimentaria, y las primeras herramientas que se van a discutir, porque la idea es cómo trabajar en los proyectos de ley en conjunto con la ciudadanía. Esa instancia, obviamente, que la comisión existe, o sea, la comisión lo contempla, porque hay espacios a veces informativos, pero no tenés este espacio específicamente trabajado de manera federal, que de igual a igual vamos a estar discutiendo diputados y diputadas con el mismo material y la misma información disponible, con organizaciones o con quienes se quieran inscribir de la sociedad civil para discutir justamente herramientas legislativas que están dando vuelta, en muchos casos proyectos de ley, en otros casos son protoproyectos de ley, quiere decir ideas de proyecto que la idea es salir de ahí con un proyecto más consensuado o puesto sobre la mesa las distintas voces que puedan opinar o debatir. Y arranca con herramientas que tienen que ver justamente con la promoción de la agroecología, digamos, que hay algunos proyectos de ley que hablan de proteger los cinturones periurbanos, por ejemplo, que están alrededor de muchas de las ciudades. La Plata es una que tiene fuerte, digamos, que es esta producción de la agricultura familiar. En muchos casos es agroecológica, en otros casos es de transición, todavía no es agroecológica, pero cómo dar también herramientas por la positiva a ese modelo alternativo que está vigente, que a veces es ancestral, quiere decir, no es nuevo, no es de ahora. Digo, eran las prácticas anteriores
que están siendo desplazadas por el mercado inmobiliario, están siendo desplazadas por otro tipo de modelo productivo monocultivo, donde estamos disputando la tierra para eso. Entonces, herramientas por la positiva, está esta mesa y esta arranca, yo voy a estar participando de esa mesa junto con Leo Grosso, así que también es una invitación para, bueno, me parece que también es como esto que decíamos de la riqueza de poder horizontalizar en el buen sentido, digo, no asambleario, todos acá somos militantes de organizaciones que tenemos conducción, pero sí de poder en un momento donde hay horizontes que no son tan claros y donde hay que rediscutir un montón de conceptos, el horizonte es el mismo, la justicia social, pero después el cómo llegar a eso me parece que estamos en un cimbronazo importante, que como decía la pandemia, ¿no? Tira abajo un montón de cuestiones y hay temas que, es lo que digo, que todavía cuesta hablarlos en voz alta, donde no hay consensos generalizados, no hay acuerdos generalizados de qué significa cuando empezamos a bajar ese tema. Y me parece que ahí está bueno poder participar a todos y todas los que pensamos que por ahí tenemos la misma mirada y también para a veces combatir, ¿no? Miradas que creemos que son más liberales o que son más de promoción de conductas individuales o que no tienen en cuenta el componente de la desigualdad social, digo, entonces también poderlo como generar esa representatividad y dar esos debates. Hay una en particular que justo atañe a lo que tiene que ver con la cuestión de la soberanía alimentaria y vamos a arrancar por la positiva con algunas herramientas, también entra la de agroquímicos, que hasta ahora solamente hay una ley de un observatorio de agroquímicos, ¿viste? Algunos estamos como, porque no tengo que decirles a ustedes las discusiones que involucran para nosotros, que ya tenemos un porcentaje del territorio argentino muy extenso, plantado con monocultivos y que es dependiente de esto y lo que ha implicado también, y entonces revertir todo eso y lo que implica para nosotros en términos de divisas, que finalmente son dólares, que finalmente son recursos estatales para poder redistribuir, todas esas discusiones, pero que bueno, hoy no me acuerdo de quién, ya leía un posteo, era o algo así, que planteaba, ya no estamos en un momento de ver cuál es la complejidad de los temas, sí tienen complejidad, pero tenemos que empezar a ver cómo construimos alternativas a esas complejidades que efectivamente están, y hoy vienen por todos lados las complejidades de ese modelo, no solamente porque no cierra social, ambientalmente, porque produce problemas de salud, porque no produce alimentos reales, hoy estamos enganchados de eso, también ahora van a empezar las barreras para arancelarias con el tema de los transgénicos, digo, no sé dónde vamos, ahora todavía aumenta la soja y seguimos vendiendo afuera, pero en algún momento se va a cortar eso también, así que también son discusiones económicas, y bueno, ahí tenemos una mesa para humildemente desde nuestro espacio empezar a trabajar algunas herramientas que van en ese sentido, y bueno, los y las invitamos a que participen, estaría buenísimo, porque bueno, es un modo de que los compañeros y compañeras, profesionales o futuros profesionales, la universidad pública esté también ahí presente, dando el debate desde el Congreso abierto, y nosotros también haciendo eso que sabemos hacer, que es representar en el sentido de, bueno, habilitar también la voz y romper esa barrera que tienen las instituciones a veces. Bueno, Flor, yo no te quiero robar más tiempo, pero tampoco me quiero quedar sin decirte esto, y es que, primero, gracias por la charla, y segundo, que la verdad que es gratificante, y creo que hablo en nombre de todos cuando digo que de verdad está muy bueno saber que hay gente como vos que está proyectando las políticas públicas de nuestro país. Así que nada, con tanta perspectiva de género, de salud, de ambiente, la verdad que gracias. Bueno, gracias a vos, Lara, por el mimo, por el reconocimiento. También a mí me es muy grato encontrarme eso, compañeros, compañeras, tener estos encuentros, estas charlas que están dando la batalla y que nada, nos damos cuenta que estamos medio de eso sintonizados indirectamente y bueno, igual nos ayuda a seguir pensando y seguir eso, abriendo puertas a la reflexión y a la construcción y sobre todo a eso, a crear fuerza conjunta, a crear poder, como decimos, poder popular, que eso no es magia, que hay que irlo hilando de a poquito para empujar en el mismo sentido. Así que nada, disposición también para lo que surja, cuentan conmigo y viceversa, contamos con ustedes para batallar el etiquetado y todo lo que se viene. Les agradezco de nuevo y que bueno, que tengan buenas ya tardes, noches y hasta la próxima. Espero que nos encuentre, nada, no digo sin barbijo, pero al menos en el mismo espacio físico en alguna oportunidad. Excelente, Flor. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se sumaron. Nos vemos, compañeros.